Regresamos con más en Imagen Empresarial y está con nosotros vía remota Jorge Lizárraga, CEO de Gaming Partners. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días. Juan Carlos, qué gusto saludarte de nuevo y un saludo a tu auditorio. Muchísimas gracias. Todo en orden aquí, de viaje. Espero que me escuchen muy bien. Te escuchamos perfecto. ¿Y sabes qué? Estaba justo revisando la bitácora. Justo hace un año estábamos platicando del sector, fíjate. Entonces, Exacto, qué rápido. creo que pasa muy rápido el tiempo, punto número uno. Y punto número dos, hay muchas cosas de las cuales platicar. Hay hackeos, ¿no? Hay cosas que le pueden afectar durísimo a un par de empresas en específico. Pero bueno, antes de entrar a detalles y pormenores, platícame, ¿cómo está el sector de los videojuegos en nuestro país? Pues mira, después de un par de años muy interesantes y de mucho crecimiento posterior a la pandemia, precisamente, que llegamos a hablar en momentos pasados, la industria tuvo un año de estabilización, aunque con crecimiento en algunas áreas. Sigue siendo una industria muy fuerte. Como dices, hubo noticias interesantes. Estamos exactamente en medio de la transición, por ejemplo, en el subsector de las consolas, donde andamos precisamente en un año donde se reforzó o entró en una etapa de maduración la venta de videojuegos y los sectores, digamos, un poquito más en desarrollo o algunos que son maduros ya como el negocio de mobile games, siguen estando obviamente en procesos de crecimiento menos acelerados, pero igualmente importantes. Entonces, estamos en un año, digamos, con noticias mixtas, con crecimiento no tan acelerado, pero de manera interesante, digamos, viendo cómo el sector sigue siendo muy fuerte y generando cada vez más presencia a través de de diferentes elementos importantes, por ejemplo, con este crossover que tiene con la industria del cine, que está dando cada vez más de manera más puntual, y algunos otros sectores de entretenimiento, Juan Carlos. Hay muchas preguntas que quiero hacerte al respecto, pero vamos a hacerlo de manera ordenada. Primero que nada, mencionas que fueron noticias mixtas. ¿Cuáles fueron noticias positivas? ¿Cuáles fueron noticias negativas en una especie de balance? Mira, el sector, por ejemplo, de PC Games fue un sector que se estabilizó, no creció como en otros años, donde habíamos visto un despegue incluso de doble dígito. En el caso de las consolas, por ejemplo, es un sector que tuvo sus primeras bajas agresivas en los precios de consolas. Seguramente algunos de tus radioescuchas están atentos a todos los descuentos que dieron en esta temporada los diferentes jugadores de la industria, ¿no? Xbox, PlayStation, incluso anunciaron por ahí versiones ya slim o versiones, digamos, más actualizadas de las mismas plataformas. Entonces eso habla precisamente que estamos entrando en una fase de maduración de esta generación de consolas. Y en el caso de mobile, algunos sectores, esto ya más bien dependiendo y haciendo un zoom un poquito más profundo dependiendo del tipo de categoría de juegos. Por ejemplo, los juegos hipercasuales tuvieron una desaceleración en el crecimiento. Sin embargo, los juegos que llaman mid-core o que son juegos ya un poco más sofisticados, digamos, en la forma de jugar, en el mundo del mobile crecieron de manera importante. Eso habla precisamente de que hay una transición de jugadores activos o intensos hacia también plataformas mobile, que eso habla precisamente de la validación, digamos, de este tipo de plataforma como plataforma más seria de juegos, como se podría, digamos, decir, ¿no? Entonces, va a depender un poco, reitero, de cada subsector o sector, pero en general industria creció un par de puntos porcentuales. En México, datos de CIU hablan precisamente de que volvió a crecer el sector un 4%. Entonces, hablamos todavía de una industria que se encuentra de manera sana e importante, creciendo en México y en el mundo. Ahora, hubo un fenómeno que puso a la mira del huracán a reguladores, empresas del sector, que movió opiniones, que fue una noticia que estuvo por todos lados, por todo el tiempo que se ha tardado y que de hecho todavía hay organismos que no están de acuerdo con ella, que es la fusión o la compra de Microsoft Activision Blizzard. Desde tu punto de vista,
digo, ya fue aprobada y aunque a pesar de que ahí, insisto, todavía la Federación de Comercio de los Estados Unidos todavía está tratando de impugnarla una vez más esta fusión, pues justo el sector de los juegos móviles, el sector de los juegos de shooter, ¿no? Hablando yo un poquito más específico con el Call of Duty, pues era algo que le preocupaba a todos lados, ¿no? Porque son plataformas que se juegan en todas las consolas y no querían que solamente un jugador tan grande como Microsoft tuviera el poder de ellas. Entonces, ¿cómo es que viste que movió esta noticia el sector a lo largo de este año? Pues mira, en general es interesante ver que los comentarios a nivel sector fueron positivos con la aprobación. Eh, eh, Recordaremos que normalmente todas las industrias se consolidan después de un tiempo prolongado, ¿no? Empiezan los jugadores grandes a hacerse más grandes a través de fusiones y adquisiciones. No, los videojuegos no son un sector ajeno a eso. Sí me parece que en el caso del mundo de las consolas, lo que estamos viendo es precisamente que ya hay un proceso de consolidación que sucede desde hace ya entre 3, 4 años tal vez. De alguna manera, hoy en la época macroeconómica seguramente está desacelerado el proceso de maduración o de fusiones y adquisiciones, pero en general yo te diría que el sector lo vio y procesos como este lo vieron de forma positivas, precisamente consolidando en este caso a Microsoft como un jugador muy relevante en la industria del gaming, y eso habla precisamente de la apuesta en este sector. Lo que sí te diría, y ahorita hablando de macro tendencias, es que, y lo vemos precisamente en Gaming Partner, la empresa que yo dirijo, es precisamente que más allá del mundo de los videojuegos, más allá de las empresas de videojuegos, sí, te podría decir que llevamos 2 o 3 años de un interés incremental de empresas que están fuera del sector de videojuegos, pero que quieren participar y que sí quieren ser parte de este fenómeno global que está ocurriendo, ¿no? Entonces, espero con eso darte un poco de contexto de estos juegos mixtos que se dan precisamente en el sector a través de este último año, ¿no? No, y creo que es muy importante también hablarlo desde el sentido de, ha habido, como mencionas, hay empresas que tradicionalmente no se les reconoce o no son conocidas por el sector de videojuegos, pero por ejemplo, cuando uno observa lo que está sucediendo en Hasbro, ¿no? Hasbro tiene Wizards of the Coast, es una empresa que se dedicó y que creó en los años 90 el juego Magic the Gathering y que aparte pues se encarga actualmente de otro juego de rol muy importante que es Dungeons and Dragons. Pero cuando tú observas el crecimiento puntual que tuvieron, fue gracias a su plataforma de Magic Arena y Magic Online, que son sus dos plataformas que tienen electrónicas y que entran en esta parte de videojuegos. Y por ahí entraron muchos ingresos para la empresa. Entonces, hay compañías tradicionales de juegos o compañías del sector lúdico que se están inclinándose a la balanza también de, oye, puedo estar o puedo tener una ganancia importante por el sector de los videojuegos y el sector electrónico. Absolutamente. Mira, estamos hablando de alrededor de 3.500 millones de personas que juegan alrededor del mundo. Ese dato para el 2040 se va a convertir en cerca de 5.000 millones de personas, ¿no? Entonces estás hablando de un sector bien interesante, cada vez más grande, y efectivamente lo que dices es correcto. Empresas que vemos en muchos ámbitos, ¿no? Empresas que efectivamente a lo mejor tenían cierta afinidad, como las que mencionan, las empresas de juguetes, ¿no? Que han conectado con el sector del gaming y han encontrado nichos de negocio incrementales, pero también otros sectores, ¿no? El sector de retail, el sector de empresas de consumo, productos, obviamente las empresas de cómputo y de IT han conectado de manera muy importante. Entonces, estamos hablando de un sector que empieza a volverse, digamos, un sector que es tan amplio que incluso forma parte de la cultura popular, ¿no? Y de alguna manera nosotros lo que vemos es que todavía no llegamos a ese punto, digamos, de lo que llaman la golden era de los videojuegos, ¿no? Creemos que todavía estamos cercanos a suceder, Así y es. yo soy un entusiasta de los próximos 10 años de lo que va a pasar en el sector. Julia, regresamos con más esto que es Imagen Empresarial y está con nosotros en entrevista y le agradezco haberse mantenido durante el corte a Jorge Lizárraga, CEO de Gaming Partners. Gracias por estar con nosotros, Jorge. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues
escuchando tu nota precisamente de voz ahorita, bien interesante el fenómeno de cloud gaming, ¿no? Pero bueno, Justo. Hacia allá quería sigamos. que fuéramos. Hace rato nos decías, creció alrededor de 2% el sector de los juegos. ¿Pero eso qué significa? Actualmente, ¿cuánto representa en cuestiones de dinero, en cuestiones de constantes y sonantes el sector de los videojuegos? ¿Y cómo ves que pueda ser afectado por esta evolución que estamos viendo? Sí, pues mira, como toda industria, estamos en procesos de ciclos, digamos, de transformación. La industria del gaming no es la excepción. Estamos hablando de una industria de alrededor de 210,000, 220,000 millones de dólares, dependiendo obviamente de la consultora. Está por ahí IDG Consulting, Ujú. que nos comparte los datos cada año. Estamos hablando precisamente de un sector que sigue moviendo y reitero, dependiendo de cada subsector, es la velocidad de crecimiento. Específicamente, por ahí una de las grandes tendencias nacientes, ya llevamos algunos años hablando de esto, pero yo creo que es inminente el hecho de que cloud gaming se vuelve la próxima gran tendencia, ¿no? Estamos hablando precisamente de la posibilidad de poder tener los juegos en la nube y de alguna manera poder recibir la sesión, así como recibimos Netflix en casa, que todo ese contenido está precisamente en la nube. Los videojuegos que tienen una complejidad técnica mucho más grande que el Justo. streaming video, porque requiere interacción, requiere ida y vuelta, comunicación del host y el usuario. Precisamente es un tema que todo el mundo habla precisamente de que en los próximos 5 años va a crecer de manera exponencial. Y así como ese, otras tendencias que son importantes, entre ellas la realidad virtual, la realidad aumentada y sobre todo inteligencia artificial, que es la palabra de moda, Juan Carlos. Justo le tocaste al clavo de tres cosas que quiero platicar. Primero que nada, esta parte del cloud gaming. ¿Qué vamos a ver el día de mañana? Televisores que van a tener los procesadores gráficos necesarios para poder correr este tipo de videojuegos, porque la evolución, estoy bien, creo que a todos nos va a ser más sencillo el hecho de nada más ir transportando un control a todos lados, a los que nos gusta jugar, obviamente, ¿no? Vas a transportar tu control y ya vas a poder jugar, ¿no? Pero la realidad es que la consola existe todavía, la PC existe todavía por la capacidad de procesamiento. Y es una parte importante del negocio y es una parte importante de los partnerships que tienen cada una de las empresas con distintas compañías aparte. Y es parte de la industria. Entonces, por eso es que veo no quiero decirlo como un problema grande para la evolución, pero sí está esta cuestión que se tiene que resolver. Y por otro lado, tanto Sony como Microsoft realmente estarían dispuestos a evolucionar a un mundo sin consolas. Pues mira, yo te diría que todos los cambios tecnológicos son inminentes, ¿no? Y de alguna manera las empresas se van adaptando a ello. Definitivamente el tema de cloud es algo que ya está sucediendo. La apuesta, precisamente lo que mencionábamos hace un momento del caso de Microsoft adquiriendo Activision Blizzard, creo que es una clara señal donde estas empresas están empezando a ver que el secreto del negocio es el contenido más que el hardware, ¿no? Claro. Entonces, y digo, en general siempre ha sido así. De alguna manera me parece que es importante tener eso en el radar. Cloud gaming está sucediendo y es algo donde todos los grandes jugadores están empezando a apostar. Y también te diría que esa revolución va a ir sucediendo al tiempo que estamos encontrando que el tema de inteligencia artificial va a venir también a modificar gran parte de la forma en que se hacen los juegos. Definitivamente son dos elementos que van a hacer que toda esta gran industria que crea contenido, que además es muy compleja, tú lo sabes, no estamos hablando nada más de programadores, sino de gente que Claro. crea arte, que hace música, que diseña historias, va a ser impactada con estos cambios tecnológicos, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo ves tú que puede empezar a impactar la inteligencia artificial? Digo, hablando de manera seria, ¿no? Porque por allá afuera no existen muchos análisis, ¿no? Y existen las personas que no entienden exactamente de qué va la inteligencia artificial y solamente saben que Nvidia está ahí metido, ¿no? Sin realmente saber de qué van los GPUs ni saber especificar. Entonces, a lo que me refiero es cuando
uno observa la capacidad de inteligencia artificial y desarrollo que tenemos en un chat GPT, ¿cuánto tiempo podemos llevarlo hacia esta industria? ¿Cuánto tiempo va a pasar de aquí a que pues una especie de programa que ya esté en su capacidad de programar pueda empezar a crear todas las partes que estén relacionadas con el juego? Porque ya tenemos creación de imágenes, ya tenemos creación de algoritmos, ya tenemos creación de programadores. Entonces, ¿qué? Yo el día de mañana voy a llegar con una plataforma y le voy a decir, oye, quiero que me hagas un videojuego que sea la fantasía final de un mundo, ¿no? Por hablar de Final Fantasy. Y entonces, ¿ya de eso va a ir la cosa? ¿O cómo ves que pueda llevarse a cabo? Mira, es un hecho de que ya la inteligencia artificial y en los videojuegos vienen conviviendo desde hace tiempo, ¿no? Sobre todo hablando de desarrollo. Una de las cosas que ya está dando actualmente y que quería comentarte es precisamente, y me parecía fascinante, hay algo en el mundo de los videojuegos para los que juegan, pero para los que no juegan, les cuento rápidamente que hay un concepto que se llama NPC, ¿no? Los Ujú, Non-Playable Characters, ujú. los personajes que vas a través de tu aventura de videojuegos conociendo, pero que no lo está manejando otra persona, ¿no? Que son generados por la computadora y que de alguna manera, o la consola, y de alguna manera empiezan a interactuar contigo y a veces son bastante aburridos, ¿no? Muchos de esos personajes tienen líneas de código ya preestablecidas y, por ejemplo, te acercaste a un personaje y te dice la misma frase una y otra vez porque realmente no tiene profundidad ese diseño de personaje. Ya la industria perdón, la industria está empezando a adoptar modelos de inteligencia artificial para hacer que esos personajes que no tienen un rol protagonista en la historia del videojuego tengan mucho más capacidad de interacción y reaccionen en base a tu forma de interactuar con ellos, ¿no? Entonces, ya empieza a suceder que el AI está empezando a impactar actualmente el desarrollo de videojuegos. Como mencionabas también la creación de assets, entornos, ¿no? Gráficos, elementos que de alguna manera se vuelven complementarios en la cadena, digamos, de la historia de un juego. Eh, sí creo que los próximos, yo te diría, 5 años van a ser bien interesantes, tal vez dudosamente para sustituir a los seres humanos en el desarrollo de un videojuego completo, pero sí entrando cada vez más y de forma más profunda al diseño de componentes y de elementos de juego para hacer juegos cada vez no solamente más sofisticados, sino también de alguna manera mucho más enriquecidos, digamos, en la experiencia del usuario, ¿no? No dudo que eventualmente la capacidad de crear un videojuego pueda caer en manos de una tecnología, ¿no? Que se pueda diseñar un videojuego completo a través de la inteligencia artificial. eh, pero bueno, la realidad es que adivinar el futuro, tú sabes que es complicado. Completamente. Sí creo que la tecnología que hoy existe y la que vamos a ver en los próximos 5 años va a crear juegos no solamente más rápidamente, sino también de alguna forma mucho más profundos y enriquecidos para el usuario, ¿no? Y en esa parte podríamos hablar de muchos, digamos, elementos que están sucediendo hoy, para no solamente a través de este tema del storytelling conversacional con personajes, ¿no? Sino todo el tema digamos, de reaprender a través del mismo juego para poder en algún momento crear mejores experiencias para usuarios a través de mediciones de sentimiento o de sensaciones en el juego, optimización obviamente de los mismos juegos, ¿no? Hoy los juegos se optimizan a través de personas que están probando los juegos. Bueno, todo ese proceso posiblemente se ha sustituido relativamente rápido. En fin, hay muchos elementos que se dan en el desarrollo de la industria del gaming que creo que van a ser impactados a través de la inteligencia artificial, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Y yo recuerdo que hace algunos años, Knights of the Old Republic de Star Wars, ¿no? Por ejemplo, era algo, no fue el primero en hacerlo, pero innovaba completamente porque de acuerdo a la manera en la que tú te comportabas en el juego,
juego, te estoy hablando de finales de los años 90, cuando se publica este juego, Sí. la manera en la que tú te comportabas con tu personaje principal era como iba la tendencia y si te convertías en un Jedi o en un Sith, ¿no? Y hacia el lado que ibas tendiendo y al final había una línea de la historia que era la original o el canon y después tú ibas evolucionando. Entonces estamos muy lejos de eso, pero estamos nuevamente, yo creo que tendiendo a esta etapa y a este tipo de creencias, ¿no? De personalización conforme a cuál vaya a ser la experiencia del usuario, cuáles son las decisiones que uno toma, cómo es que se desenvuelve completamente el mundo a tu alrededor. Bien mencionabas lo de los non-playable characters, ¿no? Y cómo es que ya son más responsivos hacia lo que tú haces. Definitivamente también creo que en el futuro cercano no se va a poder dejar, como yo lo decía en el planteamiento de la pregunta, obviamente de manera exagerada, quiero que me hagas un juego, porque no, siempre tenemos que tener todavía la mano humana, ¿no? Tiene que haber el criterio, tiene que estar ahí una persona vigilando la tecnología para que se desarrolle el juego. Sin embargo, como mencionas muy bien, todas las áreas de la creación van a verse impactadas. Me queda un minuto y hay algo que no quiero dejarte de preguntar. Este año ya no se va a llevar a cabo el E3. ¿Esto qué significa para todas las empresas como tú que se dedican a hacer eventos de videojuegos a nivel internacional? Sí, esa es una pregunta muy interesante y fíjate que va en relación a que la industria precisamente ha cambiado, ¿no? Es bien importante, nosotros hacemos un evento que seguramente recuerdas que es el EGS, Correcto. lo hicimos de hecho este año en noviembre y lo que estamos viendo es que si bien el entusiasmo cada vez es más grande de la gente para poder interactuar con el mundo de los videojuegos, ya no están en el formato que conocíamos, que era el formato donde ibas a un evento de videojuegos a conocer los próximos lanzamientos. Esa parte, digamos, del sector ya cambió. Ya los eventos de videojuegos no son los encargados de poder lanzar juegos o presentar juegos. Eso ya sucede de manera, digamos, constante todo el año y conectada precisamente a modelos digitales, ¿no? Modelos de streaming, Claro. los famosos directos que hace cada empresa para presentar sus juegos. Hoy los eventos de videojuegos se vuelven más bien experiencias de interacción entre personas que Entiendo bien. participan y que viven las mismas experiencias, ¿no? Entonces, yo te diría, es lamentable escuchar la ida del E3, pero bueno, lo disfrutamos durante 20 años, Juan Carlos, y queda en la memoria de todos nosotros en la industria del game. Jorge Lizárraga, gracias por haber estado con nosotros, CEO de Gaming Partners. Gracias a ti y un gusto saludarlos y jueguen muchos videojuegos en esta temporada navideña. Así es.